Y estamos acompañados siempre de Café Amati, que es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste, con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juegue y gane en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así es que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. Cuando hace falta contexto, llamamos a los que saben. Un especialista nos ayuda a entender la noticia del día. Esto es El Experto Clave. En medio de toda esta política de aranceles de Donald Trump, se nos ha olvidado otra de las grandes misiones que él dice querer cumplir, y que es una suerte de expansionismo y de eventualmente hacerse propio Estados Unidos de Groenlandia. Groenlandia, que es un territorio eventualmente que depende de una u otra forma administrativamente de Dinamarca. De hecho, la propia primera ministra de ese país ya salió a defender la autonomía de ese país. Dice, uno no puede estar anexionando otros países, mencionando también lo que ocurre, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. Bueno, el punto es que a nosotros nos interesa saber por qué Groenlandia es tan importante para Donald Trump, y para eso es que estamos en contacto con Alberto Rojas, analista internacional, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Alberto, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias. A ver, la primera pregunta es básica, efectivamente. ¿Por qué Trump quiere anexar Groenlandia? Podríamos decir que Donald Trump le interesa a Groenlandia porque ve en esta isla una posición estratégica en una región del mundo que se está volviendo cada vez más importante. Partamos de lo básico. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Pertenece a Dinamarca. Tiene un grado de autonomía político bastante grande. Y en ese sentido, Groenlandia todavía depende en términos de seguridad, defensa y política exterior del gobierno de Dinamarca. Si uno mira el mapa, descubre que, por ejemplo, Dinamarca cabe unas 50 veces dentro de Groenlandia. A su vez, si tomáramos, por ejemplo, como referente la isla de Chiloé, Chiloé cabe 258 veces dentro de Groenlandia. Es decir, estamos hablando de un territorio que es muy grande, está cubierto prácticamente de un 80% por hielo, tiene unos 56.000, 57.000 habitantes, no más. Y lo cierto es que si uno lo mira en términos estratégicos, es como tener estacionado un gran portaaviones en el borde del Ártico. Hoy el tema del Ártico se ha vuelto particularmente importante debido al deshielo causado por el calentamiento global. Desde hace ya más de 15 años, en verano, cuando es verano en el hemisferio norte, y se derrite el hielo del casquete polar ártico, tú puedes navegar en superficie por el Ártico. Puedes hacer una ruta transpolar y que es mucho más corta que, por ejemplo, bajar hasta el canal de Panamá o usar el canal de Suez. En ese sentido, es muy importante para el escenario que no es un escenario que viene, es un escenario que ya existe. El Ártico se está convirtiendo en una región particularmente estratégica. Y el otro aspecto que le interesa mucho a Donald Trump son los recursos naturales que tiene Groenlandia, y que son fundamentalmente petróleo, minerales como uranio, y también las llamadas tierras raras, que son minerales muy importantes y valiosos para la industria tecnológica, y que están presentes en los celulares, en los tablets, en los satélites, etc. Entonces, Trump ve en esto una potencial adquisición, si quisiéramos ponerlo en esos términos, que es útil, muy útil para Estados Unidos en términos de seguridad y defensa y en términos tecnológicos. Alberto, en ese sentido se entiende con todos esos detalles de que las autoridades de la zona hayan hablado, por sobre todo en las últimas horas, y hayan expresado su preocupación sobre las declaraciones de Donald Trump. La primera ministra de Dinamarca, espero decirlo bien, pero Mette Frederiksen, por supuesto saca las garras, pero no sabemos si eso realmente atemoriza a Donald Trump. ¿Cómo se observa ese escenario más político? Bueno, efectivamente, la primera ministra Frederiksen ha llevado este tema no a un escenario bilateral, sino a un escenario más complejo, destacando que en el fondo Groenlandia pertenece a Dinamarca y Dinamarca es parte de la Unión Europea. Por lo tanto, esto alcanza otro nivel. Y a su vez, por el lado estadounidense, estamos viendo que el interés de Estados Unidos en Groenlandia no es nuevo.
Y pongo un ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi invadió Dinamarca, el entonces embajador de Dinamarca en Washington firmó un acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos pudiera desplegar tropas en Groenlandia para evitar que llegara a ser capturada por los nazis. Al término de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando ya de 1946, el presidente Harry Truman le ofreció $100 millones en oro a Dinamarca para comprarle Groenlandia, y Dinamarca dijo que no. Y en el primer gobierno de Donald Trump vimos ya esta arremetida en torno al tema de Groenlandia. Por lo tanto, no es nuevo este punto. El detalle es que en el fondo estamos viviendo un mundo muy cambiante, en donde las reglas que habían determinado la relación de los países se están volviendo muy frágiles, y la idea de que un país quiera apoderarse, adquirir, anexar, podemos llamarlo como ustedes prefieran, un territorio que es de otro país, parece inaceptable, pero en el contexto actual no pareciera ser tan descabellado, pensando que efectivamente Donald Trump es un presidente de ideas extremas en muchos aspectos. Sí. El punto es, ¿qué pasa con la gente que vive en Groenlandia? Como te comentaba, son prácticamente 56.000 personas de la etnia Inuit, y que ellos recientemente tuvieron elecciones, tienen un nuevo gobierno. 4 de los 6 partidos principales de Groenlandia son abiertamente separatistas, es decir, quieren la independencia de Dinamarca, pero las encuestas que se han hecho en las últimas semanas dan cuenta de que sí, Groenlandia en su gran mayoría quisiera independizarse de Dinamarca, pero no anexarse a Estados Unidos. Claro, y eso es un elemento que es importante tomar en consideración. Exactamente. Estamos con Alberto Rojas, director del Observatorio de Estudios de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. A ver, Alberto, J.D. Vance estuvo en Groenlandia y él señaló que Dinamarca no tiene la capacidad para defender, o al menos no ha sido tan efectivo en defender la soberanía o la seguridad de Groenlandia. Respecto de eso, ¿qué posibilidades hay, por ejemplo, de que Estados Unidos efectivamente escale en este dilema, que eventualmente también busque avanzar un paso más allá, y que, como tú bien decías, Alberto, Dinamarca, Groenlandia forman parte de la Unión Europea, de la OTAN también, Groenlandia? ¿Hay posibilidades de que esto escale a un punto de tensión mayor, o debiese quedarse solo en la retórica? Hasta el minuto no hay un indicio de que esto pudiera escalar. Me explico. Que Estados Unidos invada Groenlandia. No hay ningún indicio de eso hasta el minuto. Tal vez podría haber interés de Trump de ofrecerle, no sé, concesiones económicas, acuerdos de libre comercio, etcétera. Hay que recordar que la economía de Groenlandia es muy frágil. Todos los años, Dinamarca destina prácticamente $350 millones para financiar el funcionamiento de Groenlandia. Groenlandia en este minuto prácticamente solo exporta productos que vienen de la pesca. Entonces su capacidad para sustentarse, al menos con el actual modelo económico, es muy pobre. Necesitaría producir otro tipo de exportaciones para tener un nivel de autonomía. Es muy difícil pensar en la independencia sin autonomía económica. Ahora, el tema está en que cuando Trump dice que le interesa Groenlandia, y lo vimos la semana anterior, Vladimir Putin dijo: sí, tiene sentido. La relación o el interés de Estados Unidos por Groenlandia no es nuevo, hay un antecedente histórico. Entonces, claro, cuando Vladimir Putin empieza a encontrarte razón en algo, es como para generar sospechas. Sí. Y si uno lo mira en términos bien fríos, lo que Trump está haciendo al hablar de anexar, comprar, etcétera, Groenlandia, es lo mismo que ha hecho Rusia con Ucrania, y es lo mismo que China querría hacer con Taiwán. Bien. Y eso sienta un precedente muy preocupante, porque en el fondo significaría que estamos volviendo prácticamente a, no sé, fines del siglo XIX, cuando los países tenían la libertad, o creían tener la libertad, mejor dicho, de apropiarse de otros territorios, invadir países vecinos, iniciar guerras. Y eso es muy preocupante viniendo de Estados Unidos. El director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, Alberto Rojas, analista internacional también. Muchas gracias por estar con nosotros en este breve contacto, pero muy, muy intenso. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Igualmente, quedamos en contacto. 8:32. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. El día comienza